Hola a todos amantes del chisme y bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque el tema que les traigo hoy va a encender el avispero. Ya lo dice el título, ¿verdad? Vamos a sumergirnos en el jugoso secreto de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya, la pareja que sacudió al mundo del entretenimiento turco. Y no solo eso, sino que vamos a desentrañar el mensaje oculto, la verdad que se esconde detrás de todo lo que pasó, porque aquí en mi canal, no nos quedamos en la superficie, vamos a fondo. Prepárense porque esto se pone bueno y muy interesante. Antes de que empecemos a desmenuzar este escándalo, y créanme, hay mucho que desmenuzar, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí y si son veteranos también, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque les aseguro que tengo muchísimas más historias explosivas esperándolos. Suscríbanse ya, no se arrepentirán. Me ayudarán un montón y se mantendrán al día con lo último del mundo del espectáculo, con las noticias más jugosas y con los análisis más profundos. Y por supuesto dejen sus likes, comenten, compartan, hagan todo lo que saben para que este canal siga creciendo. Bien, ahora sí al grano. Estamos hablando de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya, dos de los actores más talentosos y populares de Turquía. Para los que no los conocen o para los que necesitan un recordatorio, permítanme contextualizar, esta pareja, que marcó una época, protagonizó juntos la serie Medcezir, un éxito rotundo que los catapultó a la fama internacional y que honestamente sigue siendo un referente para muchos. Pero lo que realmente llamó la atención, lo que generó ese terremoto de emociones y rumores, fue su química, esa conexión innegable que traspasaba la pantalla. La serie en sí misma era un imán, pero la chispa entre ellos era el combustible que mantenía a la audiencia pegada a la pantalla. Los rumores de romance no tardaron en surgir, y la prensa rosa, con su olfato inigualable, se encargó de avivar el fuego. La relación o el supuesto romance entre Altay y Serine se convirtió en uno de los temas más comentados en Turquía y en el mundo entero. Era una obsesión, un fenómeno. Fans enloquecidos creando teorías conspirativas, analizando cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales, cada palabra que salía de sus bocas. Los paparazzi siempre al acecho persiguiéndolos día y noche, capturando fotos que luego eran diseccionadas y analizadas con lupa. ¿Eran novios de verdad? ¿Era todo una estrategia publicitaria para promocionar la serie? La duda planeaba en el aire alimentando la curiosidad y el morbo. La gente quería saber, quería creer, quería ser parte de ese cuento de hadas moderno. Lo cierto es que la pareja, si es que se le podía llamar así en aquel momento, mantuvo un perfil bastante reservado. Nunca confirmaron abiertamente su relación, y ese es el punto crucial. Nunca dijeron sí, somos novios, pero tampoco la negaron rotundamente. Evitaban responder preguntas directas, esquivaban la controversia con sonrisas enigmáticas y declaraciones ambiguas. Esto, por supuesto, solo alimentó aún más los rumores y la especulación. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Era un juego? ¿Eran muy tímidos? ¿O simplemente estaban disfrutando del misterio? Lo que sí es innegable, y esto es algo que incluso los más escépticos tenían que admitir, es que la química entre ellos era explosiva. En Medcezir, Altay y Serine interpretaban a dos jóvenes enamorados, Yaman y Mira, y esa pasión se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada roce. Sus escenas juntos eran intensas, llenas de miradas cómplices, de momentos de gran emotividad, de silencios que hablaban por sí solos. Y esa magia traspasaba la pantalla. Era evidente que había una conexión especial entre ellos, algo que iba más allá de lo profesional, algo que tocaba las fibras más sensibles del espectador. La gente se enamoró de Yaman y Mira, y en el proceso se enamoró de Altay y Serine. Ahora vamos a hablar del supuesto secreto. ¿Qué era lo que realmente sacudía al mundo? ¿Cuál era ese misterio que mantenía a todos tan enganchados? Bueno, en el mundo del espectáculo, y especialmente en el mundo de las series de televisión, las relaciones suelen ser mucho más complejas de lo que parecen. A veces el amor es real, y es puro, y es genuino, y te llena el corazón. Pero otras veces la conveniencia, la estrategia publicitaria, la presión de los estudios y las productoras, y el juego de la fama juegan un papel importante. Y a menudo todos estos factores se entrelazan en una danza delicada y a veces peligrosa. En el caso de Altay y Serine, la teoría más extendida
la que más eco tuvo entre los medios y los fans, es que la relación, al menos en parte, fue orquestada, o al menos potenciada, para impulsar el éxito de Medcezir. La fama y la popularidad son fundamentales en el mundo del espectáculo, son el combustible que impulsa todo el negocio. Y una pareja mediática siempre vende. Los fans se enganchan, las revistas del corazón se frotan las manos, los medios se interesan, y la serie se beneficia. Las audiencias suben, los anunciantes se multiplican, y todos ganan, en teoría. ¿Es esto algo malo? No necesariamente. Es la naturaleza de la bestia, la ley del juego. El entretenimiento es, en última instancia, un negocio. Pero, ¿qué hay del mensaje oculto? ¿Qué trataron de decirnos a Atai y Serinei con su aparente relación? ¿Qué lecciones podemos extraer de esa historia, más allá del chisme y la especulación? Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, donde entramos en el terreno de la reflexión y el análisis. En primer lugar, su relación, real o no, nos recordaba el poder de la imagen. En el mundo del espectáculo, la apariencia lo es todo, o casi todo. La imagen de una pareja perfecta, guapa, talentosa, exitosa, es un imán. Vende revistas, vende entradas de cine, vende productos, vende una ilusión. Y a Atai y Serinei con su belleza, su talento y su carisma, encarnaban a la perfección esa imagen idealizada. Eran la pareja soñada, el reflejo de lo que muchos aspiraban a ser, o al menos, a tener. Su sola presencia juntos era un reclamo, una promesa de felicidad, de éxito, de perfección. Y esa imagen cuidadosamente construida, o al menos potenciada, fue un factor clave en el éxito de Medcezir y en el impacto que tuvieron en el público. En segundo lugar, su historia, real o inventada, nos hablaba de la fragilidad del amor en el mundo de la fama. La presión mediática, las agendas apretadas, los rodajes interminables, la exposición constante a los focos, la falta de privacidad, la intromisión constante de los fans y los paparazzi, todo esto puede poner a prueba cualquier relación, incluso la más sólida y duradera. Y si a eso le sumamos la especulación, los rumores, las interpretaciones malintencionadas y la falta de confianza, la situación se vuelve aún más complicada, casi insostenible. El amor en el mundo de la fama es un campo minado. Y a Atai y Serinei, al estar en el centro de esa tormenta, nos recordaron lo difícil que es proteger una relación en un entorno tan hostil. Pero, y aquí viene lo más importante, su historia también nos hablaba de la importancia de la libertad. Tanto a Atai como Serinei, a pesar de su juventud en aquel momento, demostraron ser personas independientes, profesionales, con ambiciones propias y con un fuerte sentido de su identidad. Se centraron en sus carreras, en su crecimiento personal, en sus proyectos individuales, y no dejaron que la presión mediática ni los rumores definieran sus vidas. No se dejaron atrapar por la jaula de oro de la fama, sino que buscaron su propio camino, su propia verdad. Y esa es una lección fundamental, una lección de valentía y de autenticidad. En realidad, el secreto de Atai y Serinei, si es que se puede llamar así, no era tanto un secreto en sí mismo, sino una reflexión sobre la naturaleza del amor, la fama, la libertad y la autenticidad en el mundo del espectáculo. Nos invitaron a reflexionar sobre qué es lo que realmente importa en una relación, la autenticidad, la conexión genuina, el respeto mutuo, la libertad individual, más allá de la imagen que se proyecta, más allá de las presiones del mundo, más allá de los focos y las cámaras. Nos invitaron a preguntarnos qué es lo que realmente queremos en la vida, qué es lo que nos hace felices, y a no conformarnos con las apariencias ni con las expectativas de los demás. Después de Medcezir, cada uno siguió su camino, y eso, a mi entender, es lo más importante. Atai se convirtió en uno de los actores más cotizados de Turquía, protagonizando exitosas series como Yerde y The Protector, demostrando su versatilidad y su capacidad para asumir papeles complejos y desafiantes. Se convirtió en una estrella, en un icono. Pero a pesar de todo, nunca perdió su humildad ni su autenticidad. Serinei, por su parte, continuó demostrando su talento en cine y televisión, consolidándose como una de las actrices más versátiles de su generación. Se atrevió a explorar diferentes géneros, a interpretar personajes complejos y con matices, a desafiar los estereotipos y a romper barreras. Se convirtió en una referencia para muchas jóvenes, en un ejemplo de profesionalismo y de independencia. Y al igual que Atai, supo mantener la cabeza fría y los pies en la tierra, a pesar del éxito y de la fama. Y aquí es donde el mensaje oculto se revela por completo, donde la historia de Atai y Serinei adquiere su verdadero significado.
A pesar de la presión constante, a pesar de los rumores y las especulaciones, a pesar de la exposición mediática implacable, ambos lograron mantener su integridad, su independencia y su respeto mutuo. No se dejaron consumir por el torbellino de la fama, sino que supieron preservar su identidad, sus valores y su libertad. Demostraron que es posible ser exitoso en el mundo del espectáculo sin perderse en el camino, sin renunciar a uno mismo, sin traicionar sus propios principios. En conclusión, la historia de Aatai y Serinei nos deja varias lecciones importantes. Nos recuerda que la imagen no lo es todo, que el amor en el mundo de la fama puede ser complicado, pero también posible, que la libertad, el crecimiento personal y la autenticidad son los verdaderos tesoros, y que al final, lo que importa es ser fiel a uno mismo. Y ahora, para los que se preguntan ¿qué pasó con ellos? ¿Dónde están ahora? Pues ambos han tenido otras relaciones, y es importante respetarlas. Serinei mantuvo una larga y mediática relación con Kerem Bürsin, también actor, que generó muchos titulares y mucho interés. Y Aatai actualmente está comprometido con Başak Dizer, una diseñadora de moda, con quien parece haber encontrado la estabilidad y la felicidad. Ambos han rehecho sus vidas, han encontrado el amor y la compañía, y eso es lo que realmente importa, que sean felices. La historia de Aatai y Serinei es un recordatorio de que la vida sigue, de que el amor puede tomar muchas formas y de que al final, lo importante es ser feliz y vivir plenamente. Y por supuesto es una prueba de que el chisme, la especulación y la curiosidad son parte inherente del ser humano, pero también que hay que saber mirar más allá de la superficie. Bueno amigos, espero que este vídeo les haya gustado. Hemos explorado el secreto de Aatai y Serinei, desentrañando el mensaje oculto detrás de su historia. Hemos hablado de amor, fama, libertad y autenticidad. Hemos analizado, especulado y sobre todo, hemos recordado que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece, pero siempre hay una verdad que se esconde detrás de la fachada. Y como siempre digo, en este canal nos dedicamos a encontrar esa verdad. Si les gustó el vídeo, no se olviden de dejar un like, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y cuéntenme en los comentarios qué piensan ustedes de la historia de Aatai y Serinei. ¿Creen que su relación fue real? ¿Cuál es su serie favorita de ellos? ¿Qué otros secretos del mundo del espectáculo les gustaría que destapara? Los leo con muchísima atención. Y recuerden, en este canal, el chisme es un arte, la especulación es un deporte y la verdad es nuestro objetivo. Muchas gracias por verme, por su tiempo, por su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y hasta la próxima.